Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a En Busca de Virtud. Mi nombre es Luz Ramírez. Hoy es martes 17 de septiembre y estamos continuando con una serie que iniciamos hace 8 días, La Ciudad de Refugio. Continuaré con el tema el día de hoy. Tengo el tema en mi corazón y espero que sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Bienvenidos todos. Voy a orar antes de iniciar y pedirle al Espíritu de Dios que sea Él el que nos disipule. Amén. Espíritu Santo, en esta hora venimos suplicando tu intervención. Venimos suplicando que seas tú el que te haga presente en este momento de aprendizaje. Es posible aprender, Señor, pero la mente natural no va a poder entender lo espiritual. Y es lo que venimos clamando hoy, Espíritu de Dios, que seas tú dándonos oídos para oír la voz de Dios y que tu palabra venga a ser como esa espada de doble filo que separe el alma del espíritu y sea tan poderosa la semilla que haga que demos fruto en tu nombre, Jesús. Te ruego, Espíritu de Dios, que el agua de tu palabra nos venga a limpiar, pero también a sustentar y a refrescar, que nos venga a fortalecer para el caminar que tenemos por delante. En el nombre de Cristo te doy gracias, Espíritu de Dios, por la obra que has comenzado en cada uno de nosotros y porque no te has dado por vencido, sino que día a día la sigues perfeccionando. Muchas gracias, mi buen Señor. A ti sea la gloria hoy y para siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a entrar al tema de lleno. La ciudad de refugio. Nuestra base bíblica está en Números 35, 9 al 28. Y dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán, entren a Canaán, escojan ciudades de refugio donde puedan huir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudades de refugio. 3 de ellas estarán al lado del Jordán y las otras 3 en Canaán. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y los extranjeros, sean estos inmigrantes o residentes. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien podrá refugiarse en estas ciudades. Será la comunidad la que, de acuerdo con las leyes, deberá de arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio donde huyó y se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio si lo encuentra fuera de la ciudad. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Bien, está hablando aquí la porción bíblica de una segunda oportunidad. Hay veces que cometemos errores, pecamos contra Dios y pensamos que ya no hay esperanza, que ya no hay segundas oportunidades o que no hay a dónde correr y pedir auxilio. Nos enseña el libro de Números que hay una ciudad de refugio. En el Antiguo Testamento, cada una de estas ciudades de refugio tenía un nombre, el cual daba a entender cuál era la función de esa ciudad. Ahora nosotros tenemos una ciudad de refugio y ese es Jesucristo nuestro Señor. Vamos a explorar hoy la ciudad de Siquem. El lunes pasado hablamos acerca de Sedes. Sedes quiere decir santuario. También se traduce como consagrar, ser dedicado, purificar, santificar, ser señalado. Entonces, esta ciudad de refugio es para los pecadores. Es esa ciudad donde
podemos correr y escondernos para recibir el perdón de pecados, la limpieza de nuestra alma, la purificación de nuestras manos, ese nuevo calzado y esa nueva fuerza para continuar caminando, buscando la santidad y buscando agradar a Dios. Entonces la ciudad de Sedes es ese lugar donde somos sellados por el Espíritu Santo para no volver atrás. Y el Espíritu de Dios nos enseña y nos impulsa a seguir adelante. Entonces Sedes es ese lugar donde puede ir el pecador, donde puede ir aquel que siente que ya no tiene oportunidad de ser limpiado. Pero vemos en Isaías que dice: lavaos y limpiaos, y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Entonces Sedes es el lugar donde podemos correr y refugiarnos en esa ciudad para limpiarnos de la iniquidad, limpiarnos de la maldad, limpiarnos de todo lo que corrompe al corazón. Entonces dice: buscad el juicio y restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Entonces Sedes es ese lugar de restauración, es ese lugar de renuevo, es ese lugar de nuevo comienzo. Hablamos de Sedes el lunes pasado, pero hoy vamos a estar hablando de Siquem. Es importante que aprendamos qué es Siquem y cómo correr a ese lugar de refugio. Siquem es la palabra 7927 hebrea, que quiere decir cuello. También se traduce como entre los hombros. Amén. Se refiere a esta parte física donde se puede llevar las cargas. Yo me recuerdo cuando he ido a lugares rurales, la gente no tiene medios de transporte, pero de alguna forma tienen que llevar sus cosas de un lado a otro. Entonces a veces usan canastos y los ponen sobre su cabeza, pero la mayoría de las veces vas a ver que ponen esa carga pesada sobre los hombros. La ponen en su espalda para que esté sobre de ellos ese peso, valga la redundancia, para poderlo movilizar, transferir de un lugar a otro. Entonces, Siquem es como el lugar de llevar la carga. Es la espalda. Siquem también tiene como definición o como traducción espalda. Entonces, esta ciudad de refugio, Dios la estableció para los fatigados, para los que dicen me rindo, para los que dicen no puedo más, es demasiado, ya no hay reparación, ya no hay nada que lo pueda componer. Entonces me hacía pensar en muchas cosas en realidad, que la palabra nos lleva a reflexionar en diferentes áreas de nuestra vida, pero una de las cosas que, por ejemplo, yo en mi persona, soy muy dada a tirar lo que no uso, ¿verdad? No lo uso, lo tiro. Ya tiene mucho tiempo ahí guardado, no está sirviendo de algo, lo tiro. Me deshago con facilidad de las cosas que no le doy uso. No me gusta mucho acumular porque es fácil acumular, ¿verdad? Entonces se ha hecho un hábito en mí, pero yo recuerdo que creciendo con mi abuelita, ella no era de tirar nada, ella era de reparar lo que todavía ella consideraba que tenía una función. Entonces, por ejemplo, si yo veo algo un poquito, un pantalón, supongamos, que se le desbastilló la costura de mero abajo. Entonces yo decía: oh, ya no sirve el pantalón, hay que tirarlo. Mi abuelita hubiera dicho: no, tráelo, hay que quitarle la costura vieja, hay que reparar ese espacio, volverlo a coser y el pantalón queda como que aquí no pasó nada. Entonces, esta nueva generación, somos muy dados, yo creo en esa frontera, ¿verdad? A deshacernos de las cosas y no buscar repararlas. Mientras que la generación pasada buscaba repararlo todo, ¿verdad? Mi esposo es mayor que yo, 15 años, y yo lo miro a él, que él todo lo quiere reparar. Yo le digo: tíralo, compramos uno nuevo. Y él: no, todavía lo podemos usar, y busca cómo repararlo. Entonces me llama la atención la diferencia de cómo vemos las cosas. Y eso se aplica muchas veces a nuestra vida. A veces pensamos: ya no hay reparación, ya no hay solución. Como ya no hay solución, esta situación se ha vuelto cargosa a mi vida. Esta situación se ha vuelto pesada.
esta situación se ha vuelto insoportable. Esto que estoy pasando ahorita está muy difícil y ya no puedo más con eso. Ya no tengo la fuerza para repararlo, restituirlo, renovarlo, para volverlo a reusar, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que aprendemos a la luz de la palabra es que Dios no es un Dios que desperdicia. Dios todo lo hizo con un fin y un propósito y nada se desperdicia. Por ejemplo, si observamos un árbol, nos damos cuenta que en el verano, en la primavera, comienza a reverdecer, a florecer. En el verano está en su mejor apogeo, está la copa rebosante de hojas y es una hábitat para otros seres, ardillas, pájaros, insectos, usted puede nombrarlos todos. Entonces, cuando empieza a entrar el otoño, la hoja de ese árbol cae. Interesantemente, toda la copa tiene hojas y al caer, caen sobre las raíces de ese árbol. Entonces, esas hojas viejas vienen a preservar el árbol durante el invierno para que pase el proceso de congelación y después vuelve a empezar su ciclo una vez más. Entonces, cualquiera pudiera decir, esas hojas se cayeron porque son viejas y porque son viejas ya no tienen uso, ya no son útiles, ya no son servibles, ya no son necesarias. Pero Dios tiene un propósito aún para esas cosas. Entonces hay cosas que nosotros pudiéramos considerar como viejas, por lo tanto también las pudiéramos considerar inservibles, irreparables, inusables y queremos deshacernos de ellas. Entonces Dios lo que nos está diciendo es, cuando llegamos a esa faceta, a esa etapa, ese momento de cansancio, necesitamos comenzar a ver como Dios ve, con una visión de restaurador. Dios nos ha dado espíritu de restauradores, no de cobardía, no centrado en nosotros mismos, sino de amor. Y dice la palabra de Dios que el amor no se ve a sí mismo, no busca lo suyo, sino que el amor busca que se manifieste la reconciliación, la restauración, el reavivar las cosas. Entonces, antes de entrar un poco más en lo que quiero compartir con ustedes, quiero hablarte de los procesos. Es importante entender que hay un proceso. Conforme leíamos el libro de Números, nos dimos cuenta que decía que si alguien había asesinado a su hermano por alguna razón sin querer, podía correr y refugiarse. ¿Pero por qué corría y se refugiaba? No solo por el error, sino porque venía detrás de él un vengador. Entonces decía, puede llegar a este lugar y puede refugiarse aquí, pero a veces en lugar de correr a la ciudad de refugio, solo corremos. Y como el vengador viene detrás de nosotros, nos desgastamos, nos cansamos, nos fatigamos y es donde nos queremos dar por vencido. Hay veces que hemos llevado nuestra vida a nuestra manera, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, con el consejo de personas que no conocen la ley ni los principios de Dios. Y hemos querido llevar nuestras decisiones como mejor nos ha placido o como mejor nos ha convenido, sin consultar a Dios muchas veces. Y hemos cometido errores que han abierto la puerta a vengadores, que nos vienen siguiendo y nos acorralan, pero en lugar de darnos por vencidos y rendirlo todo a Dios, queremos seguir luchando con nuestra fuerza y el desgaste es aún mayor, ¿verdad? Entonces, a través de esta ciudad de refugio entendemos, no tienes que desgastarte huyendo del vengador. Corre a la ciudad de refugio. Mira, Mateo 11:28 dice lo siguiente: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, Dios quiere darte descanso, que no te sientas que vas solo. Cuando analizamos la vida de Jacob, nos damos cuenta de que él había hecho un trato con su hermano, el cual le vendió la primogenitura. Yo creo que hay cosas que tenemos que entender, de que ellos tenían un trato común.
Jacob había cocinado un potaje, el cual lo vio apetitoso su hermano Esaú. Entonces Esaú tenía hambre y le dijo, dame de tu comida. Y él le dijo, te la doy a cambio de tu primogenitura. Entonces Esaú le tomó poco aprecio a la primogenitura y se la vendió como nada. Ok, te doy la primogenitura a cambio de un plato de ese potaje. Entonces no es tanto de que Jacob vino a querer robarle algo. Fue un acuerdo. Claro, uno fue astuto, el otro. Hay muchos detalles que no podemos entrar en eso porque nos desviaríamos del tema. Pero más adelante llega el momento en donde tiene que recibir la bendición el mayor porque el papá está por fallecer. Y Jacob, ayudado por su mamá, recibe la bendición y Saúl se molesta y va detrás de él. Entonces, cuando esto sucede, Jacob tiene que salir huyendo y llega corriendo a un lugar a refugiarse. Pero aunque estaba en ese lugar, él seguía en su interior no siendo restaurado, seguía huyendo, ¿verdad? Entonces hay veces que nos sucede así. A veces hemos tenido conflictos con nuestros papás, con nuestras mamás, con nuestros, diría alguien, papás y mamás, ese es nuestro esposo, nuestros hijos, un amigo, un hermano en Cristo, un desacuerdo que ha provocado que haya en nosotros inestabilidad emocional, que ha provocado que haya en nosotros guardado un rencor o guardado un sentimiento que le abre la puerta al vengador. Ayer estaba viendo una liberación y estaba siendo discipulado un joven. Entonces hablaba al espíritu que se había manifestado, le decía en el nombre de Jesús, sal fuera, pero se resistía. Entonces el que estaba discipulando le dijo, mira, déjate enseño. Ella no va a ser libre porque este espíritu está ligado a un sentimiento. Entonces le comienza a hablar, ¿te puedo hablar? Claro, le explica, hay un sentimiento en ti que sucedió en tu niñez y con los años se ha fortalecido. Ahora ese sentimiento es el que le da el derecho legal a este espíritu que te atormenta. Si quieres ser libre, tienes que perdonar. La muchacha lo piensa, baja la cabeza, lo vuelve a pensar otro poco y dice, bueno, está bien, ¿estás segura? Sí, bueno, ora conmigo y ora después de mí. Comienzan a orar y cuando llega a la parte donde dice, yo perdono, se le hace difícil a la chica repetir esas palabras. Pero le dice el predicador, si quieres ser libre, tienes que perdonar. Entonces dice, pero tu corazón tiene que estar comprometido para que el espíritu inmundo no tenga más donde refugiarse. Entonces le dice, bien, lo perdono. Y se alinea su corazón con sus palabras, inmediatamente es libre. Dice, ya lo sentí que salió, he sido libre. Sin gritos, sin tirarla al piso, sin nada extravagante. Fue libre. ¿En dónde fue libre? En el perdón. Entonces hay veces que estamos huyendo del vengador, pero nosotros mismos estamos dándole carnada al vengador para que vaya detrás de nosotros. Y eso ha traído cansancio, y el cansancio, las ganas de darte por vencido. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a ir a adorar a Dios a su casa. Es que los hermanos en la iglesia son hipócritas o son esto o son el otro. Lo que no tenemos presente en la mente es que así como tú estás en la escuela del alfarero, en la mesa del alfarero, así como estás tú en la mesa de donde te están quitando la imperfección y te están moldeando, así está tu hermano. Entonces a tu hermano también le están quitando la impureza y piedra con piedra se pule. Entonces por eso la importancia de entender los procesos y no darnos por vencidos. Saúl estaba en una situación en donde se le había dado una orden, tenía que esperar a Samuel. Los filisteos estaban agolpándose detrás de Israel. Saúl empezó a ver que el pueblo desertaba. Y cuando empieza a ver eso, toma la situación en sus manos. En lugar de esperar para que llegara el indicado, para el paso de liberación, para lo que tenía que suceder en ese lugar, él tomó la situación en sus manos. Y cuando lo hizo así, y se entera Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Una locura es lo que has hecho. Hoy se hubiera hecho, ¿cómo se dice la palabra? Confirmado tu reino. Pero por cuanto has hecho locamente, Dios te ha desechado.
¿Por qué? Porque quisiste arreglar esta situación con tus manos. Porque quisiste arreglar esta situación. Es que me cansé de esperar. Prácticamente es lo que Saúl estaba diciendo. Me cansé de esperar. Ya no tenía la fuerza para esperar. Entré en miedo y no podía esperar. Entré en pánico y no podía esperar. Entonces, el sentirnos cansados y sentirnos agobiados y sentirnos desesperados y llegar a ese debilitamiento nos lleva a accionar en lugar de esperar a que Dios haya accionado por nosotros. Y puede ser mucho más devastador eso que lo primero. Hay veces está el matrimonio en una riña, en un ajuste, porque vamos creciendo y conforme vamos creciendo, vamos evolucionando. Y conforme vamos evolucionando, el pensamiento está cambiando, las hormonas están cambiando, el físico está cambiando, todo se está adaptando a una nueva etapa de la vida. Es en esos cambios que comienzan a haber desacuerdos entre la pareja. Empieza a haber un reajuste y comienza a haber discusiones, indiferencias, mentalidades distintas. Comienza a haber un choque entre los dos. Si las dos partes del matrimonio entendieran que es solo una faceta, que va a pasar, que es necesario esperar. Y alguna persona diría, pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar antes de que esto termine? Porque yo ya no puedo. Ya no puedo. Los berrinches o los ataques de enojo o los arranques de desenfreno o que se va y me deja hablando solo o sola y yo ya no lo soporto, yo ya no quiero, y entra la fatiga. Entonces cuando entra la fatiga dices, mejor me voy, me divorcio, lo termino, lo acabo. Entonces Dios está diciendo, no, corre a Siquem, corre a la ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de entre hombros. Dice, es como el lugar de llevar cargas. Así se traduce Siquem. Como el lugar de llevar cargas. Es la espalda. Y quiero llevarte a esto. La persona que llevó en su espalda nuestras cargas es el Señor Jesucristo. Él llevó nuestras cargas en su espalda. Por eso dice, toma mi yugo que es ligero. Dame tu carga que es pesada. Toma mi yugo y yo te voy a dar descanso. Te voy a dar la fuerza que necesitas para avanzar. Entonces quiero hablarte de lo que sucedió en la flagelación. ¿Qué es la flagelación? Es el latigamiento que recibió Jesús antes de ser llevado a la cruz. Tal vez la letra sea pequeña, pero lo voy a leer para que me puedas acompañar. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Generalmente consistían de 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolsas provocaban moretones o contusiones, las cuales se abrían con los demás golpes. El látigo también tenía pedazos de hueso, afilados, los cuales cortaba la carne severamente. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban desde los hombros, pasando por la espalda, las sentaderas y las piernas. Mientras continuaba la flagelación, las laceraciones rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las entrañas quedaban abiertos y expuestos. La víctima podía experimentar un dolor tan grande que le llevaba a una conmoción hipovolémica. ¿Qué quiere decir esa condición? Bueno, es la condición de una persona que está sufriendo el derrame de mucha sangre. Amén. Es la pérdida de sangre. Entonces esto afecta en gran cantidad a la persona. ¿Cuáles son los efectos de la hipovolémica? Bueno, el primero es, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe en el cuerpo. Lo segundo que sucede es que baja la presión sanguínea,
lo que provoca que la persona sienta que se desmaya o provoca el colapso total. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante y la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansía fluidos para reponer el volumen de la sangre que se está perdiendo. Eso fue lo que Jesús experimentó cuando recibió los 40 - 1 latigazos antes de ser llevado a la cruz, para poder decir lo que dice Mateo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces Él quiere darnos descanso. Mira, hay un personaje en la palabra de Dios, se llama Naamán. Y Naamán era un gran guerrero, un hombre admirable. Lo vamos a ver en Segunda de Reyes 5 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a comenzar a leer el verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante del Señor, y lo tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía lepra. Era valorado en gran estima, pero tenía lepra. Entonces, cuando Naamán iba a la guerra, los soldados que lo observaban a su alrededor lo admiraban. La gente del pueblo lo admiraba. Él entraba a su casa como un gran guerrero, cargando esa admiración, pero cuando se quitaba su vestidura de soldado, revelaba que tenía lepra. Esa carga dentro de sí. Entonces hay veces que afuera mucha gente va a creer que eres fuerte, resistente a todo, resiliente, que nada te quebranta, que eres digno de imitar. Pero en lo íntimo de tu casa se ven las áreas donde te sientes ya cansado, ya no aguantas porque los niños gritan mucho. Ya no aguantas porque los niños no obedecen. Ya no aguantas porque hace falta dinero para cubrir este gasto, cubrir este otro. Te sientes desesperado porque tu hijo, que es adolescente, está llegando tarde por las noches. Y estás en ese afuera siendo admirado, pero adentro estás en ese cansancio interno. Entonces Jesús le dijo: ven, yo puedo llevar esa carga. A Naamán le dijeron: Dios quiere quitar esa carga de ti. Ve y sumérgete en el Jordán. Ve y lávate ahí. Entonces el Jordán le dijo: allí no hay mejor lugar para que yo me bendice. ¿Por qué no me mandas mejor a este otro lugar? No, allí. Entonces hay veces que como Saúl, no queremos esperar, no queremos pasar el proceso, no queremos que nadie nos diga cómo se hacen las cosas, no queremos aprender a seguir dirección, no queremos dar el brazo a torcer. Mejor queremos decirle: eso es viejo, hay que desecharlo. Es que ya mi cansancio ya no me ayuda a soportarlo más. Dios está diciendo: mejor ven al agua, sumérgete en el agua, sé limpio para que salgas de ahí nuevo. O sea, no mataron a Naamán y Dios no lo mató y lo clonó. O Dios no lo mató y levantó otro. No, a Naamán lo voy a restaurar. A Naamán lo voy a limpiar. A Naamán le voy a dar una nueva oportunidad. Pero es necesario que Naamán deje su cansancio en los hombros de Jesús. Entonces, esa es la ciudad de Siquem. Esa es la ciudad de refugio. Isaías 40:29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Él te va a dar la fuerza que tú necesitas. Es que no lo siento. No te desesperes como lo hizo Saúl. Espera a que llegue el Espíritu de Dios a resolver las cosas. Espera que llegue el Espíritu Santo a arreglarlo todo. No lo quieras hacer tú por tu fuerza. Cuando Jacob salió huyendo de Esaú y se refugió en la casa, no recuerdo ahorita el lugar de la ciudad donde llegó, pero donde tomó por esposa a las dos esposas que tuvo, ya estaba ahí cuando le dijo, cuando iba de camino a ese lugar, le dijo: yo, Señor, pongo delante de ti mi camino. Si no me falta dónde vivir, si no me falta dónde comer, y tú me guardas en mi caminar, tú serás mi Dios. Entonces siguió su camino hacia ese rumbo.
¿Qué fue lo que sucedió ahí? En ese lugar se propuso comenzar a obedecer. En ese lugar se propuso a ya no hacer las cosas a su manera. Se propuso a dejarse guiar por Dios y comenzó a caminar. Tanto así que se enamora de esta hermosa mujer, creo que es Rebeca. Y si alguien sabe que me equivoco de nombre, me ayuda. Y llega a ese lugar y dice, oh, ella me agrada por esposa. Quiero a tu hija como esposa. Trabaja 7 años. Trabaja los 7 años, donde se sometió bajo la autoridad de su suegro. Y ahí fue procesado el corazón. Ahí fue transformado el corazón. Cuando se va a casar, no es la que él pidió. Era otra. Y le dijeron, trabaja 7 años por la que quieres. Y él se esfuerza. Sigue bajo sujeción. Sigue sometiéndose. Sigue en el Jordán. Porque el Jordán es un lugar de rendición, de humillación, de sumisión. Se mete una vez más en ese estado de obediencia y es procesado. Y ahí le dice, Dios, ya aprendiste la lección. Ahora es necesario que regreses a casa. Y cuando iba de regreso a casa, se encontró con el ángel, pelea con el ángel, pelea su bendición y le toca el muslo. Y no volvió a caminar igual. ¿Qué sucedió ahí? Ya no peleó con sus fuerzas. Ya no dijo, vengo cansado, ya no puedo con el desprecio de Esaú, no, dijo, voy a caminar ahora, guiado por Dios. Entonces Salmos 55:22 dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Aunque lo engañó su suegro, que pareciera que era injusto, Dios tenía un plan con eso. Entonces, como Dios te está procesando, lo que ahorita te está provocando cansancio, entrégaselo a Dios. Él fue flagelado, Jesucristo fue flagelado, fue maltratado en su espalda para hoy ofrecértela a ti y decir, déjame llevar la carga por ti. Entonces, entrégale tus cargas al Señor, dice Salmo 55:22. Y Él va a cuidar de ti. No permitirá que los justos tropiecen ni caigan. A veces pensamos, es que Dios se olvidó de mí. No. Dios no se olvida de lo suyo. Nosotros sí, somos dados a deshacernos de lo viejo. Dios no. Él es un Dios reparador, restaurador, Dios de pactos y Dios de oportunidades. Así que Dios te dice hoy, dame tus cargas y yo te invito a que las rindas hoy. Amén. Dios te dice hoy, yo te doy mi espalda y mi hombro, hijo mío, y yo te haré descansar. Isaías 40:10 dice lo siguiente, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. Gloria a Dios, me tengo que ir, tengo 2 minutos. Vamos a estar explorando la ciudad de Hebrón el próximo lunes a las 7 de la mañana de la hora de California. Y acompáñenme. Si fue de bendición esta palabra, te ruego que la compartas porque alguien necesita oír que Dios está dispuesto a llevar la carga en sus hombros. Amén. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y te sorprenda el resto de esta semana con su misericordia. Bendiciones.